Bueno, en esta grabación vamos a ver la aplicación de la derivada para graficar funciones racionales que han sido elegidas de tal manera que no es necesario realizar el cálculo de límites laterales en puntos de no existencia. La primera de ellas es f de x igual 3x cuadrado menos 3x más 3 sobre, bueno, voy a tener que usar algo fuerte acá, f de x igual 3x cuadrado menos 3x más 3 dividido x cuadrado más 1. Antes de usar la derivada vamos a hacerlo lo que se pueda con la función para tener algún dato extra. Por ejemplo, la ordenada de origen f de 0 es igual a arriba 3 y abajo 1. 3 por 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 3 me da 3. Y 0 al cuadrado más 1, 1. O sea que la ordenada de origen es 3. También podemos, podemos empezar a tratar de establecer el signo. Primero estableciendo el signo de 3x cuadrado menos 3x más 3. Veamos si tiene raíces. Aplicando báscaras. X igual a 3 más menos la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado 9. Menos 4 por 3 por 3. Dividido 6. Bueno, este número aquí, el número este que aparece bajo la raíz cuadrada es negativo. Entonces tenemos la raíz cuadrada de un número negativo que no existe. O sea, arriba no hay raíces. No hay raíces y abajo, veamos si hay raíces abajo. Por lo tanto, arriba tenemos este signo, siempre positivo. La función siempre es positiva. Bueno, abajo, y es una condición que es fundamental para evitar justamente que haya que hacer cálculo de límites laterales. Abajo tampoco tiene raíces. X al cuadrado más 1 no tiene raíces y también es siempre positivo. Por lo tanto, la función f de x es siempre positiva. Bueno, ahora tenemos el signo, tenemos la ordenada de origen, f de 0, a ver si se puede hacer algo más. Bueno, los límites en el infinito. Límite con x tendiendo a más o menos infinito de esta función es como el grado de los polinomios en el cociente es el mismo, los dos son de grado 2, el límite es igual al cociente de sus constantes principales, que es 3 dividido 1, o sea 3. Tanto para más infinito como para menos infinito, por lo tanto lo que tengo para el gráfico de esta función es una asíntota horizontal hacia la derecha y hacia la izquierda, y igual 3. Bueno, así que tenemos que esta función tiene una asíntota horizontal, y igual 3, que no tiene raíces porque su numerador no tiene raíces, es siempre positiva, y la ordenada de origen es 3, o sea que
la gráfica corta al eje al eje vertical en el punto 0,3, en el punto 0,3. Ahora vamos a hallar la función derivada. Usamos la fórmula para la función derivada, para la derivada de un cociente, que es la siguiente. La derivada de u sobre b es igual a u' por b menos u por v' dividido v cuadrado. Y en nuestro caso u es 3x cuadrado menos 3x más 3, así que u' es 3 por 2, 6, x menos 3, mientras que v es x cuadrado más 1, entonces v' es 2x. Y entonces la función derivada es la siguiente: f' de x es igual a u', que es 6x más 3, 6x menos 3, perdón, por v, que es x cuadrado más 1, menos u, que es 3x cuadrado menos 3x más 3, por v', que es 2x, sobre v cuadrado, que es x al cuadrado más 1 al cuadrado. Acá me quedo medio confuso la escritura, pero es x al cuadrado más 1 al cuadrado. Desarrollamos. F' de x es igual a de x es igual a 6x por x cuadrado, 6x cubo, 6x por 1 más 6x, menos 3x cuadrado, menos 3, 2x por 3x cuadrado, 6x cubo, menos 6x cubo, 2x por menos 3x, menos 6x cuadrado, pero está restado, así que es más 6x cuadrado, y 2x por 3, 6x, pero está restado, menos 6x, sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Y terminamos de simplificar, y la función derivada es, se cancelan estos dos, 6x menos 6x, estos dos se cancelan también, así que es 6x cuadrado, así que un momento, acá me equivoqué, era menos 3x cuadrado, así que es 6x cuadrado menos 3x cuadrado es 3x cuadrado y menos 3 sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Así que esa es la función derivada. Ahora deberíamos estudiar, vamos a recolectar todos los datos y vamos a estudiar el signo de la función derivada. Los datos que tenemos hasta ahora son, esto está un poco rayado, vamos a sacarlo de acá, son, a ver, la ordenada de origen f de 0 es 3, la ordenada de origen f de 0 es 3, después el signo de la función es siempre positivo, luego
tiene una asíntota horizontal igual 3, tanto para más infinito como para menos infinito. Y la función derivada es 3x al cuadrado menos 3 sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Bueno, estos son los datos que hemos conseguido hasta ahora. No parece mucho, ¿verdad? Vamos a estudiar el signo de derivada. El denominador es siempre positivo, así que para tener el signo de la derivada alcanza con tener el signo del numerador. Vamos a encontrar en las raíces, igualamos a 0. Y resulta que x al cuadrado es igual a 3 dividido 3, o sea 1. Entonces las raíces son 1 y menos 1. Las raíces del numerador son 1 y menos 1. Y esas son las raíces de la función derivada. Menos 1, 1. El signo vuelvo a decir, el signo del denominador no afecta en nada porque es siempre positivo. Pero el signo del numerador, que define el signo de la derivada, es positivo, negativo, positivo, 0 en las raíces. Ahora eso nos dice que este es el comportamiento de las tangentes al gráfico de la función primitiva. Subiendo, o sea, con pendiente positiva, con pendiente negativa, con pendiente positiva. Eso nos indica que en menos 1 hay un máximo local de la función primitiva y en 1 hay un mínimo local de la función primitiva que tendríamos que calcular. Así que tenemos que calcular, para eso necesitamos recordar cuál era la fórmula de la función primitiva. La función primitiva era esta: f de x igual 3x al cuadrado menos 3x más 3 sobre x al cuadrado más 1. Así que tenemos que calcular f de menos 1, el valor de la función primitiva cuando x igual a menos 1, porque la función derivada me indica que ahí hay un máximo local, y f de menos 1 es menos 1 al cuadrado 1, acá es 3 más 3, 9 sobre 2, 9 sobre 2, a ver si no me equivoco, menos 1 al cuadrado 1, menos 1 por menos 3, 3, 3 más 3 más 3, 9, menos 1 al cuadrado 1, 9 dividido 2, o sea 4,5. 4,5 y f de 1 es 3 más 3 menos 3, o sea 3 sobre 2, que es 1,5. Y entonces ahora con esos datos podríamos intentar graficar, ¿verdad? Vamos a tratar de graficar la función x, f de x, la función primitiva estamos tratando de graficar, ¿no? Y estamos usando la función derivada para poder hacer el gráfico. Bueno, tenemos un máximo local en menos 1. A ver si se ven ahí todos los datos. Sí, ahí se ven. Tenemos un máximo local en menos 1 que vale 4,5. Vamos a suponer que menos 1 está acá y que... Bueno, había una asíntota horizontal en y igual 3. Vamos a marcar la asíntota horizontal, que es asíntota horizontal tanto para más infinito como para menos infinito. Y 4,5 sería más o menos por aquí, ¿no? Aquí tenemos entonces, en ese punto tenemos
máximo local, y en menos 1, 1,5, que sería por aquí más o menos, tenemos un mínimo local. Y recordemos que en 3 teníamos el corte con el eje vertical, porque esa era la ordenada del origen. La ordenada del origen está aquí. Recordemos que toda esta región está descartada porque la función es siempre positiva, y que esta era una asíntota horizontal, entonces puedo ver que el comportamiento parece ser este. Aquí tenía el mínimo local, ¿verdad? Entonces, tratando de unir lo más coherentemente posible los datos, acá tenía el mínimo, la gráfica sería esta. Recordemos que acá decía 1,5. Bueno, ese es el gráfico de la primera función. Ahora vamos a dar la siguiente. Vamos a hacer la siguiente. Por acá está. La siguiente función que vamos a estudiar es f de x igual 2x cuadrado más x más 8 sobre x cuadrado más 5. Es bastante similar al anterior. Bueno, veamos qué resulta de esto. F de 0, la ordenada de origen, f de 0 es, si miramos los términos independientes, le damos polinomios, es 8 quintos. 8 quintos y el signo. Bueno, de nuevo va a suceder, pueden comprobarlo, que el numerador no tiene raíces y el denominador tampoco tiene raíces, así que el signo de esta función es muy simple. El signo de la función es siempre positivo. Y lo otro que podemos establecer es los límites en el infinito, límite con x teniendo más o menos infinito, que como estos dos polinomios tienen el mismo grado, es igual al cociente de sus constantes principales, que son 2 y 1, o sea, 2. Entonces esta función tiene una asíntota horizontal tanto para más infinito como para menos infinito, y igual 2. O sea, en estos aspectos, esta función es muy similar a la anterior. Veamos cómo se comporta usando la derivada. Bueno, apliquemos la fórmula para la función derivada. U es 2x cuadrado más x más 8, así que u' es 4x más 1. V es x cuadrado más 5, así que v' es 2x. Pasemos a la fórmula unificando los datos. Nos queda u' 4x más 1 por v, que es x cuadrado más 5, menos u, que es 2x cuadrado más x más 8 por v', que es 2x, dividido x cuadrado más 5 al cuadrado. Este 2 me quedó medio ahí, el cuadrado. Bueno, sigamos desarrollando
4x por x cuadrado es 4x cubo, 4x por 5, 20x, x cuadrado, 1 por x cuadrado y 1 por 5, 5. Menos 2x por menos 4x cubo, 2x por x, 2x cuadrado, menos 2x cuadrado, y 2x por 8, 16 menos 16x, dividido x cuadrado más 5 al cuadrado. Estos dos se cancelan, queda x cuadrado menos x cuadrado menos x, menos 2x cuadrado menos x cuadrado, menos x cuadrado, luego 20 menos x menos 16x más 4x más 5 sobre x cuadrado más 5 al cuadrado. Ya voy a hallar las raíces de la función derivada para ir avanzando, digamos, ¿no? Bueno, digamos, si ustedes observan, acá hay una raíz menos 1 evidente, pero a ver, si suman los extremos da 4, ¿verdad? 5 menos 1, 4, que es lo que tengo en el centro, es lo que dice una raíz evidente menos 1. Entonces puedo usar directamente el esquema de Ruffini para llegar hasta la otra raíz. Menos 1, 4, 5, sé que hay una raíz menos 1, menos 1 por menos 1, 1, 5 por menos 1, menos 5, 0. Entonces la otra raíz es menos x más 5 igual 0, x igual 5, x igual 5. O sea que las raíces son menos 1 y 5. Las raíces del numerador. Y son las raíces de la función también. Y como el denominador es siempre positivo, y además está elevado al cuadrado, o sea que sin duda es siempre positivo, o sea, es una expresión elevada al cuadrado. El signo de la derivada es bastante simple, ¿no? Sería raíz menos 1, 5, donde vale 0, y hay que fijarse que la constante principal es negativa en ese polinomio, así que es menos más menos el signo. Y las tangentes o el comportamiento de las tangentes a la función primitiva, de acuerdo a lo que nos informa la función derivada, es el siguiente: con pendiente negativa, con pendiente positiva, con pendiente negativa. O sea, antes de menos 1 la función primitiva decrece, entre menos 1 y 5 crece, y entre 5 y más infinito decrece de nuevo. Así que en menos 1 podemos decir que tiene un mínimo local, que menos 1 tiene un mínimo local, y que en 5 tiene un máximo local. Acá. Bueno, entonces ya tenemos todos los datos. Lo que tenemos que hacer es usarlos, digamos. Vamos a usar los datos para construir el gráfico. Bueno, colocamos los ejes, quitamos los ejes, está, eje X, eje de la función. Bueno, acá por ejemplo tenemos que la ordenada de origen era,
Bueno, vamos a plantear primero que la asíntota horizontal era igual 2, tanto para más infinito como para menos infinito. Vamos a suponer que por aquí está el 2. Luego tenemos que el corte con el eje de la función es en 8 quintos. 8 quintos es 8 dividido 5 es 1,6. Sí, 1,6, que sería un poquito por debajo de 2, 1,6. O sea que aquí tenemos el punto donde la gráfica corta el eje vertical en 1,6. Luego, bueno, ahí ya consideramos esto, o sea, la asíntota horizontal y la ordenada de origen. Y el signo es siempre positivo, o sea, que no va a haber gráfico debajo del eje X en ningún punto. Bueno, ahora tenemos que usar la función. Tenemos que usar el dato de la función de derivada, ¿no? Que nos había dicho que en -1 teníamos un mínimo local y en 5 un máximo local, así que tenemos que calcular, necesariamente tenemos que calcular f de -1 y f de 5. Tenemos que usar la fórmula de la función original, que era f de x igual 2x cuadrado más x más 8 sobre x cuadrado más 5. Bueno, entonces f de -1 es igual a -1 cuadrado 1, acá es -1, 2 más 8, 10, 9, sobre -1 cuadrado 1 sobre 6. 9 sextos, que sería lo mismo que este 3 sería 3 medios, 1,5. F de -1, pongámosle que el -1 está acá, es 1,5 por aquí. Un poquito por debajo de 1,6, ¿verdad? 1,5. No sé si se ve ahí. Pero se tendría que entender, ¿no? 1,5. Por aquí tenemos entonces un mínimo local. Podemos decir que la aproximación a la asíntota va a ser así, entonces. Ya podemos imaginar que el gráfico es así aquí. Y luego necesitamos f de 5. F de 5 es igual a, bueno, acá es más complicado el cálculo, ¿no? F de 5, vamos a hacerlo por ahí, sería 5 al cuadrado 25 por 2, 50. 50 más 58 y 5, 63, dividido 30. 63 dividido 30, bueno, eso me da 2 y poco. Vamos a suponer 2,1, 2,1, 2,2. No llegan ni a 2,1. Pero sería un valor un poquito por encima de 1, un poquito por encima de 2. Por aquí estaría el punto. Ahí habría un máximo local. Y la gráfica seguiría así. Ahí está. Ahí está. Esa sería la gráfica. La gráfica tiene que ser coherente con el comportamiento indicado por la función derivada, ¿verdad? Puede verse, ¿no? Hasta -1 la función decrece
en -1 tenemos un mínimo local, de -1 hasta 1 la función crece de nuevo, luego en 1 tenemos un máximo, en 5 marcamos mal, ¿verdad? Este número era 5, no 1. No quedó a escala, pero se entiende. Hasta 5 la función crece, luego llega a un máximo local en 5, que era 2, algo, y luego empieza a decrecer, pero siempre ajustándose a la asíntota horizontal, que era la asíntota horizontal es esta recta, que es igual 2. Bueno, por un momento había confundido ahí el 5 con el 1, quizás porque estaba pensando, porque uno se arrastra más o menos la memoria o recuerdo de los ejercicios que va haciendo, entonces un poco que se mezclan los datos. Pero bueno, ahora revisándolo, pienso que ahí tenemos la gráfica, hemos obtenido la gráfica de la segunda función.